Tenemos el honor de dar la bienvenida a la doctora Ana Buquet Corleto, que tiene una larga trayectoria estudiando los temas de género y educación superior, sexualidades e identidades, y ella es investigadora titular y fungió como directora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM en México DF del 2017 al 2021. Ella es doctora en sociología y maestra y licenciada en psicología y especialista en estudios de género, sexualidad y educación superior. Ha recibido muchos reconocimientos por su trabajo académico y entre sus principales publicaciones se encuentra El imaginario occidental y expulsión de las mujeres de la educación superior, publicado en el año 2018, Trayectorias de mujeres, educación técnico-profesional y trabajo en México en el 2017, y asimismo, así como El orden de género en la educación superior, una aproximación interdisciplinaria del año 2016. El día de hoy la doctora Buquet va a presentar desigualdades de género y sus manifestaciones en la educación superior. Le damos la bienvenida a la doctora Buquet. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, René. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar en este seminario con ustedes. Gracias a Alberto también por sus gestiones. Y bueno, la idea de mi presentación el día de hoy es poder compartir con ustedes de manera muy sintética cuáles son los ejes de la desigualdad de género que existen en la sociedad mexicana en su conjunto y mostrar cómo estos mismos ejes producen sus propias desigualdades dentro de las instituciones de educación superior. Para eso les voy a poner una presentación para poder dar seguimiento a la información, a los datos que quiero compartir. Este, y lo que les quiero decir es que toda la información que yo les voy a presentar em, sobre las desigualdades en las universidades son investigaciones que hacemos, un grupo de investigación que se llama Género y Educación Superior, hace muchos años en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que es una universidad muy, muy grande, es una universidad de más de 400,000 personas, podría ser como una especie de ciudad, digamos, este, y que les voy a presentar información de distintos estudios, ¿no? Hemos hecho estudios cuantitativos, estudios cualitativos, hemos hecho investigaciones que ocupan distintos tipos de aproximaciones metodológicas y todo esto para que ustedes puedan observar cómo se producen y cómo se manifiestan estas desigualdades, en particular adentro de la UNAM. Entonces, les voy a compartir mi presentación. Ahí está. Y bueno, ¿qué ejes de análisis quiero abordar? Estos cuatro, ¿no? Esto no quiere decir que son los únicos ejes de desigualdad de género en México. Son los que yo analizo y los que quiero comparar, poner como en un espejo, ¿no? Lo que pasa en México, en el país, y lo que pasa en la UNAM en particular y en la educación superior en general, porque bueno, nuestros estudios coinciden con la mayor parte de estudios que se realizan en la educación superior. Entonces abordaremos un fenómeno que es la segregación de carácter vertical y horizontal, la discriminación, la violencia de género y la división sexual del trabajo. En México, estos cuatro ejes, yo me voy a centrar en tres porque la discriminación es muy amplia y no hay, digamos, cifras que yo les pueda presentar, ¿no? Porque se dan en muy distintos ámbitos, pero sí lo puedo presentar sobre la UNAM. En México, en términos generales, tenemos este fenómeno de la segregación vertical y horizontal, que nos muestra cómo las mujeres tienen menor acceso que los hombres
a los puestos de mayor jerarquía en cualquier ámbito de la vida social. No importa si es gubernamental, si es educativo, si es en las empresas. Las mujeres siempre ocupan en su mayoría los cargos más bajos, ¿no? Por eso tenemos esto que es la brecha salarial de 14%. O sea, el colectivo de las mujeres en México ganan un 14% menos que el colectivo de los hombres en México, ¿no? Y esto se da por las dos formas de segregación, por no poder estar en los puestos más altos, pero también porque hay una serie de áreas de conocimiento, profesiones y oficios que son sustancialmente masculinos y donde a las mujeres les cuesta mucho más trabajo ingresar a trabajar ahí. Bueno, el segundo eje a nivel nacional en México es muy terrible. Yo sé que esta información realmente es alarmante en México y en cualquier parte del mundo, pero aquí tenemos 10 feminicidios al día, tenemos 60 mujeres violadas al día, tenemos 639 mujeres violentadas en su hogar al día. Y el acoso sexual en cualquier parte, ¿no? En la calle, en el transporte, en donde sea, pues es inconmensurable, ¿no? Ahí no hay manera de medirlo, pero es un elemento de la vida cotidiana para las mujeres que está presente en todas partes, ¿no? El acoso sexual. Y luego un tema que parece ajeno a las universidades, pero que es muy importante su abordaje, que tiene que ver con la división sexual del trabajo. En México, por suerte, ya tenemos herramientas de instituciones del Estado que nos permiten conocer los tiempos que dedican hombres y mujeres al trabajo no remunerado, que ahora hay una línea muy importante a nivel académico y conceptual que se le define como trabajos de cuidados, ¿no? Que tiene que ver con todas las labores domésticas y con la crianza y la educación y el cuidado de hijas, hijos u otras personas, ¿no? Pueden ser adultos mayores y demás. Entonces, en México tenemos la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que la levanta el INEGI, que es nuestro Instituto de Estadística, y que nos muestra una cantidad de información muy interesante. Por ejemplo, que la mitad del tiempo total de trabajo, el tiempo total de trabajo se mide con el tiempo total de trabajo remunerado y con el tiempo total de trabajo no remunerado, y nos da este tiempo total de trabajo. Y una de las cosas que hay en estas encuestas, en estos datos, es que la mitad de este tiempo total de trabajo que se realiza en todo el país es trabajo no remunerado en los hogares. Y eso es muy impresionante, ¿no? Luego, ¿cómo se distribuye este trabajo no remunerado entre hombres y mujeres? Las mujeres hacen 2/3 partes de este trabajo y los hombres hacen 1/3 parte de este trabajo. Y esto nos da dos datos relevantes, ¿no? Que las mujeres trabajan más horas que los hombres a la semana en el tiempo total de trabajo, ¿no? Ellas trabajan 59 horas y media frente a 53 horas y 1/3 de los hombres. Y las horas semanales que las mujeres dedican a este tipo de trabajos que no son pagados son 43 horas a la semana y los hombres destinan 17 horas de la semana a este tipo de actividades. Y esto, bueno, se refleja además de en muchas formas, digamos, muchas manifestaciones de obstáculos para las mujeres que se traducen en que tienen una participación mucho más baja en el mercado laboral, ¿no? 28 puntos porcentuales menos, que es muchísimo. Y otro dato muy interesante es que el trabajo de cuidados no remunerado en México aporta el 21% del Producto Interno Bruto, ¿no? Que es una cantidad realmente importante.
Ahora, esto en términos generales en México, ¿cómo se traduce adentro de las universidades, adentro de las instituciones de educación superior? Pues tenemos, voy a hacer el mismo análisis, nada más que mucho más profundo, porque es mi tema de trabajo, ¿no? Las desigualdades de género en las universidades. Entonces voy a mostrarles estas cifras que son muy claras y muy evidentes, que tienen que ver con la segregación horizontal y la vertical, ¿no? La segregación horizontal en las universidades se manifiesta muy claramente a través de las áreas del conocimiento, como si hubiera una división sexual del conocimiento en las universidades, y la segregación vertical también de carácter jerárquico, ¿no? Como en todo el país. Y luego otras formas de desigualdad que por un lado nos explican la segregación de las mujeres, ¿no? Y que por otro lado nos permiten conocer una serie de fenómenos adentro de las universidades que si no los investigamos a través de diferentes herramientas metodológicas más de carácter cualitativo, sería muy difícil observarlas. Entonces, la segregación en la UNAM, la segregación de carácter jerárquico. Esta información que les muestro, en donde las mujeres están en morado y los hombres en amarillo, de izquierda a derecha, el cargo en la izquierda es el menor y en la derecha es el mayor, ¿no? Entonces, lo que podemos ver acá es que a medida que los cargos, los nombramientos académicos son más bajos, hay mayor cantidad de mujeres y a medida que el nombramiento académico es mayor, hay menor cantidad de mujeres. Luego, la segregación horizontal dentro de las universidades. En la UNAM tenemos dos subsistemas de investigación, el de la investigación humanística, donde hay ciencias sociales, humanidades y artes, y aquí tenemos una mayoría de mujeres, ¿no? Y en la investigación científica, donde están las STEM, ¿no? Todas las ingenierías, matemáticas, físicas, también biológicas y de la salud y químicas, hay muchas menos mujeres como académicas, ¿no? Y si comparamos y si, digamos, combinamos estas dos formas de segregación, la vertical, en donde las mujeres están menos en los nombramientos más altos, con la horizontal, que están más en ciertas áreas de conocimiento y menos en otras, lo que podemos ver es que en la investigación humanística, donde hay mayoría de académicas, el 53% de académicas, pierden esa mayoría cuando analizamos el nombramiento académico más alto, ¿no? Y otra cosa que me interesa mostrarles es estos comparativos que tenemos ya de 15 años, porque empezamos más o menos en 2005 con nuestros trabajos de investigación, que nos muestran en esta gráfica información del 2005 y del 2020 de hombres y de mujeres, y lo que nos están diciendo es que realmente no hay cambios significativos en la participación de las mujeres en los nombramientos académicos más altos, ¿no? Esto mismo pasa con las direcciones de entidades académicas en la UNAM, ¿no? Siempre hay más hombres dirigiendo. Y también nos pasa con el estudiantado. No sé, por ejemplo, cómo sea en la Universidad de Chicago toda esta información, pero el estudiantado en México está también muy claramente distribuido en distintas áreas del conocimiento, ¿no? Esta segregación horizontal en donde hay muchas más mujeres en carreras como trabajo social, enfermería y obstetricia, psicología, lenguas también, etcétera, y muchos más hombres en ingeniería, el más bajo donde dice IMAS es un instituto de matemáticas aplicadas, nanotecnología y nanociencias, economía, música. Entonces eso nos muestra cómo las y los estudiantes se ubican de manera muy diferenciada en las distintas áreas de conocimiento o carreras, y que eso luego tiene un efecto muy importante cuando ingresan al mercado laboral, ¿no? Y bueno, esta segregación que yo les muestro en la UNAM es un fenómeno que ocurre en todo el mundo, también en Estados Unidos. Este,
pero en todas partes, en distintos continentes, en distintos países, los estudios más actuales nos están mostrando que las mujeres ocupan menos los cargos directivos y tienen menos posibilidades o más bien enfrentan más obstáculos para llegar a los nombramientos académicos más altos. Luego la discriminación. Esta la medimos a través de encuestas porque todo lo que les mostré antes son análisis de las bases de datos institucionales, ¿no? De la propia universidad. Y esta información que les voy a mostrar ahora está obtenida a través de la última encuesta que levantamos, representativa de toda la UNAM, en 2019 y 2020. Y bueno, por ejemplo, acá hay percepción de discriminación. Está dividida en dos bloques la gráfica, ¿no? Una es la percepción de discriminación contra las mujeres y del otro lado la percepción de discriminación en contra de la población LGBT. Y a su vez, cada una de las partes tiene a las tres poblaciones universitarias, estudiantes, académicos y administrativos. Entonces, es evidente que a nivel de percepción hay una percepción muy alta de discriminación. Y esta otra información también obtenida en la encuesta no es percepción, esto es si las personas han escuchado este tipo de frases y entonces deja de ser una cosa cualitativa en el sentido de ser una percepción a ser un dato, ¿no? Y lo que vemos acá también, la gráfica está dividida en tres bloques, del lado izquierdo académicos, en el medio administrativos y en el lado derecho estudiantes. Lo que podemos observar son las cosas que circulan en el ambiente institucional, ¿no? Por ejemplo, que las mujeres son menos inteligentes, que a las mujeres hay que echarles la mano porque solas no pueden, que logran ascender porque se acuestan o tienen una relación con alguien, que si las acosan es culpa de ellas por cómo se visten, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la gente escucha estas cosas en los espacios institucionales. Y algunos testimonios que les quiero mostrar, ¿no? Que son de otras investigaciones que hemos hecho en otros momentos, que nos pueden aterrizar un poco cómo es eso de la discriminación, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Y entonces aquí podemos ver testimonios, ¿no? Del lado izquierdo tenemos el testimonio de una investigadora del Instituto de Física y del lado derecho de una investigadora del Instituto de Ingeniería, que dicen cosas que podríamos pensar que no son discriminación, ¿no? Lo que cuenta la física es que está en el pasillo del instituto hablando de física con otra colega y pasa un colega hombre y le parece chistoso oír a dos mujeres hablando de física, ¿no? Esto nos habla un poco de los imaginarios y las mentalidades que todavía eh, circulan en la universidad. O esta investigadora en ingeniería que dice que no hay problemas de género en el instituto, que ella solo se queja de que los alumnos no la eligen, ¿no? Y piensa que es un problema de discriminación personal, o sea, no piensa que es un problema de discriminación estructural y que un joven que está haciendo su doctorado en ingeniería, pues va a buscar a un ingeniero hombre antes que a una ingeniera mujer, ¿no? O esto de una investigadora en matemáticas que plantea que es como muy sutil, pero que cuando una mujer escribe con otros hombres parece que le están echando la mano, ¿no? O esto que es una estudiante de la Facultad de Ingeniería que cuenta este tipo de cosas, ¿no? Ustedes, el profesor le dice a ella, ustedes vienen a buscar marido, así que sálganse del salón, ya tienen 10, ¿no? O estos estudiantes, estas estudiantes de la Facultad de Economía, que se ponen a pensar y una de ellas dice, no me daba cuenta porque yo no participaba en el salón de clases, pero ahora que lo reflexiono me doy cuenta de que hay una reacción de nuestros compañeros hombres que se voltean a verte, que murmuran, que se ríen, ¿no? Y que eso, pues, digamos, establece un ambiente incómodo para las jóvenes para participar y que el profesor no hace nada, ¿no? Que acá es muy importante
planteamos nosotras la capacitación del profesorado para que su ejercicio docente no sea con estos sesgos de género, ¿no? O los alumnos varones en la Facultad de Economía que piensan que sus compañeras mujeres son como hormiguitas, ¿no? Que tienen la capacidad de trabajar mucho, de hacer equipitos, pero nunca las ven como quienes van a dar una gran idea, ¿no? Entonces, todo esto nos muestra cómo la discriminación fluye en el ambiente de muy distintas maneras. Otro tema que a mí me parece muy importante es que en las evaluaciones académicas se producen sesgos de género. Y esto que les voy a mostrar no es de la UNAM, estos son estudios publicados en distintas revistas internacionales, ¿no? Hechos en distintos países. Hay dos que están hechos en Estados Unidos, pero por ejemplo, este que es en Suecia, que está publicado en Nature, nos muestra cómo un estudio que hicieron unas investigadoras y nos muestra cómo a la hora de evaluar a los candidatos hombres y a las candidatas mujeres, las mujeres tienen que tener 2,5 veces los méritos de un hombre para ser evaluadas igual, ¿no? Esta investigación es sobre universidades de investigación intensiva en Estados Unidos y nos muestra, es como un experimento social esto que hicieron, es muy interesante, ¿no? Porque un mismo CV, un mismo currículum idéntico, le ponen el nombre de un hombre y a ese mismo le ponen el nombre de una mujer, lo entregan para ser evaluado por académicas y académicos de estas universidades, mujeres y hombres. Y sorprendentemente evalúan mejor el CV que tiene el nombre de un hombre, ¿no? O sea, cuando en realidad es el mismo CV. O este último, que es bien interesante y es muy bonito porque es impactante, ¿no? Que demuestran cómo a partir de que se empiezan a hacer las audiciones en orquestas filarmónicas de Estados Unidos, las audiciones a ciegas con una pantalla, empiezan a contratar más mujeres, que a veces ponen alfombras para que quienes están evaluando las audiciones no reconozcan si es mujer o hombre por sus pisadas, ¿no? Y que incluso si no ponen alfombras, quien recibe a estas personas le puede pedir a las mujeres que se quiten los zapatos que ellos van a hacer, las pisadas compensatorias para que no descubran que es una mujer, ¿no? Y eso aumenta la contratación de las mujeres. Y eso lo que nos muestra es la internalización que hombres y mujeres tenemos del género, ¿no? Y cómo los prejuicios de género, los estereotipos de género impactan cuando estamos evaluando el trabajo académico o musical o el que sea de colegas hombres y mujeres de manera diferenciada, ¿no? Y esto pone en cuestión el sistema meritocrático, pone en cuestión su objetividad, ¿no? Y, y su neutralidad, por supuesto. Y evidentemente el sistema meritocrático está funcionando, digamos, como un sistema que legitima la infrarrepresentación de las mujeres en la academia, sobre todo en los lugares más importantes. Bueno, el otro eje, la violencia de género, también es de la encuesta representativa. Acá lo que podemos observar, también tenemos dividido los datos en 3 poblaciones, la académica, la estudiantil y la administrativa, y podemos observar que son las mujeres de la población estudiantil del nivel licenciatura las que más sufren violencia de género. También los hombres reportan grados de violencia de género, aunque mucho menor que las mujeres. Pero una cosa importante en esta información es que nosotras medimos quién ejerce esa violencia, ¿no? Entonces, esta tabla, ustedes para entenderla, lo que pueden ver es las 3 poblaciones de la universidad de nuevo, quién ejerce la violencia en esta columna y acá quién sufrió la violencia. Y ustedes fíjense que en las 3 poblaciones
son los hombres los que ejercen mayormente la violencia contra las mujeres y también contra los hombres. En las tres poblaciones pasa lo mismo, en los administrativos igual y en la población estudiantil igual, ¿no? Entonces, bueno, un tema muy interesante para hablar sobre las masculinidades, por ejemplo, ¿no? Bueno, un testimonio, ¿no? De la información y el trabajo cualitativo es este, ¿no? Una otra estudiante de la Facultad de Ingeniería que el profesor la sube a la tarima y le da vueltas y le dice a los demás alumnos que se deleiten con ella, ¿no? Entonces, cómo las prácticas docentes también pueden estar generando este problema. Bueno, y por último, el eje de división sexual del trabajo, que es muy importante también adentro de la universidad. Nosotras también utilizamos, levantamos información en la encuesta, ¿no? Sobre cómo usan el tiempo mujeres y hombres dentro de la universidad. Y las cosas que pudimos observar es que las académicas invierten 10 horas semanales más que los académicos al trabajo no remunerado. Es como si trabajaran un día más, un día y medio más, ¿no? O sea, como si las académicas trabajaran de lunes a sábado, por ejemplo, y los académicos de lunes a viernes, ¿no? Y por su parte, los académicos invierten más tiempo al trabajo remunerado, o sea, en avanzar en sus investigaciones, en publicar papers, en recrearse y en descansar, ¿no? Y el tiempo total de trabajo que las mujeres hacen más que los hombres también es de más de 8 horas a la semana, ¿no? Entonces, podemos observar este tipo de información en las distintas poblaciones y esta gráfica me importa mucho porque acá lo que vemos son diferentes nombramientos académicos, el tiempo que utilizan a los trabajos de cuidados en estos distintos nombramientos, cuando tienen hijos o hijas menores de 5 años o menos. Y estos nombramientos, sin duda, muestran niveles socioeconómicos diferentes, ¿no? Los profesores de asignatura es un nombramiento que no tiene, pues que tiene un bajo salario, este, que no tiene estabilidad, ¿no? No es de tiempo completo, etcétera, etcétera. Y vean ustedes la diferencia de las horas que utilizan las mujeres respecto a sus colegas varones, con un nombramiento como el de investigador, que es el más alto, ¿no? Y acá evidentemente juegan temas económicos como poder contratar servicio doméstico, poder contratar personas que cuiden a los hijos y a las hijas, ¿no? Entonces, también un testimonio que plantea esto, una investigadora del Instituto de Matemáticas, que su marido es investigador del Instituto de Matemáticas, y dice, pues es muy simple, mi marido es un super papá, pero él a las 10 de la mañana se va a su trabajo de matemáticas y no le importa qué se va a comer en la casa, ni si hay cita con el médico, ni si hay que llevar a los hijos a sus deportes o resolver algo en las escuelas, ¿no? Entonces, claro, si comparamos la trayectoria académica de ella como investigadora de matemáticas y él como investigador de matemáticas, pues vamos a ver que él avanza más rápido que ella, porque ella durante muchos años dedica muchas horas de cada día en resolver todas estas cosas, ¿no? Y por último, porque ya estoy llegando a los 30 minutos, comentarles que la división sexual del trabajo no se da solamente entre el espacio familiar y el espacio laboral, ¿no? También se produce adentro de las instituciones. Por ejemplo, y esto también está estudiado y hay muchas publicaciones al respecto, ¿no? Cómo las universidades metidas en esta lógica del capitalismo académico, ¿no? Un concepto súper interesante desarrollado por una estadounidense, Sheila Slaughter, y a su vez en un contexto neoliberal, ¿no? En donde las universidades van
teniendo cada vez menos presupuesto, ¿no? Hay actividades académicas muy valoradas y otras muy poco valoradas, ¿no? Las que están poco valoradas no tienen este valor de intercambio en el capitalismo académico, no otorgan ese puntaje que otorgan las que sí están muy valoradas. ¿Cuáles son las que no están muy valoradas? La docencia, por ejemplo, ¿no? O el tiempo que se le dedica a las y los estudiantes para que hagan sus trabajos, para que hagan su tesis de licenciatura o de maestría, ¿no? El tiempo en preparar clases y responder a estudiantes sus dudas, etcétera, etcétera, o la gestión, ¿no? Y estas actividades las hacen más las mujeres que los hombres. Y los hombres hacen más las actividades de investigación, sobre todo la publicación de papers, ¿no? O la dirección de tesis de doctorado, que estos sí tienen un valor de intercambio en el mercado académico. Entonces, la división sexual del trabajo es importante verla desde esas dos partes, ¿no? No solamente del hogar, ese conflicto que tienen que enfrentar las mujeres entre el tiempo que dedican a las responsabilidades familiares y las del trabajo, sino lo que pasa adentro de las propias instituciones. Pues yo lo voy a dejar por aquí porque ya tenemos 30 minutos de exposición y con mucho gusto y me va a dar eh, más emoción tener un diálogo con quienes están ahorita en el Zoom. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias por la presentación de esos temas tan, pues, difíciles de ver. O sea, es un tema muy complicado bueno, muestra los retos que hay, ¿no? Que tenemos para el futuro. Ahora quisiéramos abrir el espacio para si alguien tiene alguna pregunta o comentario para la doctora Bouquet. Entonces, pueden poner su comentario en el texto, en el chat, o pueden utilizar el micrófono. Entonces, Alberto, ¿levantaste la mano? Sí, sí, sí. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Sí, tengo una pregunta que tiene que ver un poco sobre si ha habido algún tipo de iniciativa, digamos, dentro de la universidad para hacer algo ante la situación. Y a pesar mío, pongo un ejemplo como en contraste con Estados Unidos, que es algo que no me gusta hacer, pero que me parece interesante pensar, y es que, no sé, varias universidades acá sé que tienen como la oficina del Title IX, Title IX Officer, ¿no? Que está explícitamente diseñada para lidiar con discriminación de género. Ah, ¿hay algo similar emergiendo en las instituciones mexicanas? René, ¿quieres que vaya contestando una por una? Sí, si quieres, en lo que los demás siguen repasando sus preguntas para hacértelas. Perfecto. Pues gracias, Alberto, por tu pregunta. Mira, sí hay en la UNAM, hay en varias universidades de México, ya han empezado a hacerlo, en América Latina en general también. En la UNAM tenemos muchos avances. Yo les diría que la UNAM es la universidad más avanzada en México y en América Latina respecto a la implementación de políticas para la igualdad. Y se ubican, digamos, en tres dimensiones diferentes. Una tiene que ver con el cambio de normatividad. eh, Puede ser reformulación de la legislación universitaria y o creación de nueva normatividad, como es la creación de los protocolos para atender la violencia de género, este, y armonizar la legislación universitaria con los más altos estándares de los derechos humanos y la igualdad de género. La UNAM ha dado avances en ese sentido, en la normatividad, no completamente porque no tiene armonizada su legislación. Ha dado avances muy importantes en otra dimensión que es la estructural, o sea, ha generado estructuras para atender los temas de igualdad y de violencia de género.
Tenemos la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM, que debe ser similar a estas oficinas que tú planteas, Alberto, en universidades de Estados Unidos. Tenemos espacios para atender la violencia de género. Y la tercera dimensión que yo analizo, ¿no? La primera, normatividad; la segunda, estructuras; la tercera es la de políticas institucionales. La UNAM tiene una política institucional también para la igualdad de género. Ahora, ¿qué ocurre en las universidades donde hemos analizado el avance que han causado las políticas de igualdad en las instituciones de educación superior? Y déjenme decirles que en México, en América Latina, pero también en Europa, también en Australia, también en Estados Unidos, lo que se ha podido observar es que estas políticas tienen mucho menos impacto del deseado, ¿no? Y que esto tiene que ver con muchas cosas, pero de una manera muy directa con las resistencias institucionales. O sea, hay como una lógica desde las instituciones de ser políticamente correctos, ¿no? Y a asumir un discurso de derechos humanos y de igualdad de género, de implementar una serie de procesos formales, ¿no? Pero que luego no tienen un efecto directo en la vida universitaria. Por ejemplo, nosotras tenemos, en la UNAM tenemos la Coordinación para la Igualdad de Género a muy alto nivel, depende de la rectoría, y tenemos a su vez comisiones locales de igualdad en cada facultad, instituto y centro. Pero esa coordinación general y esas comisiones locales no logran implementar acciones que transformen la realidad de sus espacios, ¿no? Pongo un ejemplo, el Instituto de Matemáticas, ¿no? Que ya mostré algunos testimonios. Tienen un 18% de académicas. Y el instituto no ha implementado, con base a la política institucional de toda la UNAM, no ha implementado una política que haga contratar a más matemáticas, ¿no? Entonces, esto pasa en general casi con todas estas estructuras formales, ¿no? O sea, hay un avance formal muy claro y muy importante, pero no hay un avance, como le dicen, sustantivo, ¿no? Cuando hablamos de igualdad y hablamos de igualdad sustantiva, una igualdad real, que realmente, porque si no, fíjense, la encuesta que levantamos 2019-2020 tendría que haber dado otros resultados, porque estas políticas se aplican hace ya muchos años en la universidad, ¿no? Entonces, más o menos así están las cosas, Alberto. Gracias. Gracias, Ana. Tengo un par de preguntas y también, pero les doy el lugar a Johan Rocha, si quiere hacer tu pregunta. Sí, gracias por la presentación. Es claro que hay muchas brechas, igualmente como en los Estados Unidos. Quería saber si cuánto de estas brechas pueden ser explicadas por la autoselección de las mujeres, quizás se desisten en su trayectoria de trabajo, y cuánto es algo que viene de la parte de la universidad que prefieren hombres en vez de mujeres, y si hay un punto clave en la trayectoria académica de los estudiantes en primaria y secundaria en donde se puede intervenir para hacer un cambio también, porque supongo que ya se llegan a la facultad, la universidad, con una perspectiva que van a sufrir si entra en un cierto departamento comparado que el otro. Entonces quería saber más de cómo que es formado esta perspectiva y cómo que es visto por la parte de la escuela. Muchas gracias, Johan. Es muy interesante tu pregunta y no es sencilla de responder, ¿no? Porque está todo lo que tú has planteado, o sea, está, por un lado, una lógica que también funciona en todas las universidades en donde se han hecho estudios en distintos continentes,
continentes, no es solamente un problema de México o de América Latina, que hay redes de varones, ¿no? Redes masculinas en las universidades que suelen beneficiar a sus pares, ¿no? A sus pares hombres, a hombres jóvenes que los integran al ingreso de la carrera académica. Eso pasa mucho. Pasan otras cosas adentro de las universidades que obstaculizan el ingreso, la permanencia y el avance de las mujeres en ciertas áreas de conocimiento, pero tú planteaste algo muy importante, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que deberíamos de intervenir para que las mujeres eligieran ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, tú hablas de primaria y secundaria, efectivamente, son espacios privilegiados para intervenir, y eso también se está tratando de hacer en México, ¿no? Se han hecho análisis de los libros de texto que se entregan en la primaria porque tienen muchos sesgos de género, ¿no? Los típicos ejemplos de cuando no sé, le quieren enseñar a las niñas y a los niños a estas operaciones matemáticas, y entonces les dicen, si un niño corre a tal velocidad hay que calcular en los kilómetros, pero si quieren poner un ejemplo para pesar, dicen, si una señora va al mercado y compra 1 kilo de papas, ¿no? Ese tipo de cosas que parece que no tuvieran importancia, pero que van generando posiciones, ¿no? Y a mí me tocó hacer un estudio para la CEPAL sobre secundarias técnicas, ¿no? Estos lugares en donde las personas muy jóvenes ya obtienen oficios, y lo hice sobre una carrera técnica que se llama autotrónica, que es una carrera que se ocupa de los motores, de los coches y de los vehículos automotores, digamos. Y las jóvenes que hicieron esa carrera, de alguna manera confirmaron, por un lado, que desde su casa, desde el hogar, hay una resistencia de toda la familia a que las mujeres elijan ese tipo de carreras, ¿no? Y las resistencias pasan por: vas a perder tu feminidad, vas a parecer un hombrecito y no una mujercita, no vas a encontrar marido porque estás metida en un ambiente así, no vas a poder porque no tienes la fuerza física para trabajar con motores, o no vas a poder porque no tienes la inteligencia para entender estos mecanismos de los motores. Ellas nos contaban todos los obstáculos que sus propias familias les ponían, ¿no? Luego ellas encuentran obstáculos en la escuela. ¿Qué obstáculos se encuentran? Pues un salón de clases en donde hay 50 jóvenes hombres y 1 o 2 mujeres, ¿no? Y el ambiente que se produce en ese salón de clases y el manejo que hacen los profesores, que normalmente no son conscientes de la discriminación o del acoso que viven estas jóvenes por ser una excepción dentro de estas carreras, ¿no? Entonces, pasa en todas partes, Johan, esto, ¿no? No es solo una responsabilidad de las universidades, ¿no? Ni de las mujeres que se desalientan porque ven muy pocos ejemplos a seguir o muchas dificultades en los ambientes muy masculinos, ¿no? Sino que realmente es un fenómeno muy complejo que hay que abordar desde los hogares hasta las universidades. Gracias, Ana. Tengo un par de preguntas sobre el tema. La primera es si en los datos que recabaron, de tanto sobre todo los datos administrativos de la segregación vertical, si detectan diferencias generacionales, si hay menos desigualdad vertical dentro de los cohortes más jóvenes de hombres y mujeres. O sea, porque hay una cierta interpretación, podría ser que si las cosas están mal, pero están mejorando en el futuro, ¿no? O sea, es la primera pregunta. La segunda es sobre los reportes de discriminación que recabaron con las encuestas. Una visión más optimista, una interpretación más optimista de estos resultados sería que
que quizás parte de estos reportes se deben a que existe una mayor concientización, una mayor conciencia sobre las prácticas de acoso sexual, las prácticas de discriminación, donde antes muchas cosas se normalizaban, ahora quizás se ven como problemáticas y se reportan más. Entonces, ¿qué tanto puede afectar estas estimados, cierto cambio en la concientización, el discurso cultural, en la sensibilidad social en México, de que el género, la discriminación por género es un tema muy importante que no debe ser tolerado? Muchas gracias, René. Bien interesante las dos preguntas. Mira, la segregación es bien interesante analizarla por cohortes, ¿no? Yo no traigo esa información ahorita para plantearla. Lo único que puse fue un comparativo de 15 años, ¿no? Del 2005 al 2020. Y digamos que lo vamos a hacer, o sea, me acabas de dar una muy buena idea porque vamos a hacer lo que pasa es que es difícil obtener la información del año de ingreso, ¿no? Pero lo vamos a hacer porque me parece muy interesante lo que planteas, sobre todo en la UNAM, que ha habido un programa de rejuvenecimiento de la planta académica. Hace unos 10 años más o menos, se echó a andar este programa. La idea es que el personal académico de edad ya muy avanzada, ¿no? Se jubile con ciertos estímulos que no tenían. Este programa les da una serie de estímulos como mantenerles los gastos médicos, aumentar un poco la jubilación que en México es muy, muy baja, ¿no? Y cuando se jubila una persona mayor, la plaza tiene mucho dinero, sobre todo por la antigüedad, entonces se pueden abrir 2 o 3 plazas nuevas y estas plazas se están dando a los jóvenes académicos, ¿no? Sería bien interesante analizar si en el ingreso de esta camada, digamos, de gente joven, hay los mismos niveles de segregación, ¿no? Que yo presento en los datos, ¿no? Ahora, lo que sí es, digamos, indicativo es que si en términos generales, a pesar de este programa de rejuvenecimiento de la plata académica, no hubo cambios significativos en la participación de las mujeres en el nombramiento más alto, ya te está diciendo que mucha diferencia no va a haber, ¿no? Analizando solo a las nuevas generaciones, porque eso tendría que haber marcado un poco la diferencia. Pero gracias, René, porque voy a proponer que pidamos la información de tal manera que hagamos este análisis sobre todo con se llaman CIJAS acá, ¿no? Este grupo de jóvenes que hace 10 años están entrando a la universidad. Y respecto a los reportes de violencia, también me encanta tu visión, que es, ¿por qué no mirar esto como un cambio cultural importante, ¿no? En donde hay una toma de conciencia sobre la discriminación y la violencia de género. Yo creo que tienes razón, René, que sí hay una toma de conciencia en México y en América Latina. Ha habido, yo les quiero transmitir con mucha emoción movilizaciones feministas, sobre todo de mujeres jóvenes impresionantes, ¿no? Sobre todo en México, en Chile, en Argentina, movilizaciones que no habíamos visto nunca, ¿no? La cantidad de mujeres en las calles y eso te habla de una toma de conciencia, ¿no? Te habla de una toma de conciencia de las nuevas generaciones. Y entonces sí que podría haber un ingrediente de que las mujeres, sobre todo las jóvenes, ya no están dispuestas a tolerar ningún tipo de violencia y discriminación. Y entonces hay muchas más quejas o denuncias sobre esos comportamientos, ¿no?
Al mismo tiempo, y esto contrasta un poco, en la UNAM, sobre todo a partir del año 2019, ha habido manifestaciones de las estudiantes súper fuertes porque los avances que tenemos en la UNAM para atender la violencia de género, lo que ellas plantean es que no están funcionando, ¿no? Por un lado, las quejas o las denuncias que se presentan no siempre no siempre está el proceso de investigación adecuado, no siempre hay una recomendación adecuada para la persona que hostiga, ¿no? A veces le piden a la alumna que se cambie de salón, ¿no? En vez de que el profesor sea el que se tenga que cambiar. Y fue muy fuerte, fue tan fuerte esta toma de las estudiantes de las universidades que dejaron algunas facultades tomadas por más de 5 meses. La pandemia como que puso un corte a este movimiento, pero sigue habiendo muchas quejas en la universidad de que no hemos, o sea, de que los mecanismos no están funcionando como deberían de funcionar y esto hay que irlo resolviendo, ¿no? En la misma aplicación, pero sobre todo apostarle a un cambio más de mentalidades, ¿no? O sea, en donde la planta académica, sobre todo el profesorado masculino, ¿no? eh, esté sensibilizado y capacitado en estos temas, ¿no? Que no reproduzcan la violencia adentro de los salones de clase o cuando salen de clase, porque luego utilizan mucho las calificaciones o las direcciones de tesis para presionar a las alumnas. Entonces creo que hay una suerte de todo, ¿no? Por un lado de lo que tú planteas, que es muy interesante y sí hay una toma de conciencia, sin duda, y por otro lado que estos mecanismos no están produciendo el efecto que deberían de producir. Muy interesante, Ana. Muchas gracias. Quisiera saber si alguien más tiene otra pregunta para Ana. Y si no, quisiera agradecer tu presentación. Muchas gracias por compartir tu investigación con nosotros. Hemos aprendido mucho sobre un tema que es muy importante. Entonces, te agradecemos tu presencia con